Muchas voces siempre aquí en 6 AM en las mañanas de Caracol Radio para entender en dónde estamos y para dónde vamos. Digo muchísimas voces, pero hace largo rato y por una decisión personal que respetamos en materia, tengo entendido, de algunas situaciones judiciales del pasado, el expresidente Álvaro Uribe no estaba aquí en 6 AM. Expresidente, es un gusto tenerlo hoy en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días a usted, al equipo periodístico de Caracol, a todos los oyentes. Hombre, realmente sí, yo quiero agradecer a usted y a sus colegas de los medios, porque las circunstancias me tuvieron ausente mucho tiempo, no obstante que seguí haciendo política en lo que pude, recorriendo el país, hablando con mis compatriotas, y sí le hablé a muchos de sus corresponsales en el momento que nos encontrábamos con ellos en los foros del Centro Democrático. Mi saludo, mi gratitud, y porque usted me llamó muchas veces y le pedí, hombre, Gustavo, espere un ratico, muy amable. Estamos muy agradecidos, expresidente, qué gusto tenerlo aquí. Usted es una voz muy importante en el país para entender varios de los fenómenos que pasan. Usted ha dicho en las últimas horas que hay que hacer todo lo posible y que es necesario una unidad para ganar, que no se pueden perder las elecciones, pensando por supuesto en todos esos movimientos, partidos y personas que hacen parte de algo que podría ser la oposición o por lo menos el descontento a lo que pasa con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero ¿cómo se va a lograr eso si todos los partidos están cada vez más partidos, doctor Uribe? Bueno, Gustavo, nosotros creemos que debemos insistir en ese diálogo. No obstante todos los obstáculos, el Partido Centro Democrático va a radicar ante la registraduría la manifestación de voluntad de que su candidato, sus candidatas, se sometan a la consulta. Y el informe que tengo es que quien quiera que hoy diga que se somete a la consulta, también puede desistir de ello antes de, creo que el 6 o 7 de febrero, en la fecha en la que hay que decir si se insiste en la consulta, si se retira de la consulta, quién sería el candidato para esa consulta y con quién. Nosotros vamos a insistir en la necesidad de que exista un gran diálogo, un gran acuerdo, que como lo he dicho, sería en un rango muy amplio, del doctor Abelardo del Espriella al doctor Sergio Fajardo. Por supuesto difícil, pero nuestro deber es insistir, no obstante que estamos en el proceso del partido y que el partido avanza en su proceso, hoy con 3 excelentes candidatas, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, a quienes les rindo en Caracol un homenaje por la labor sólida, estudiosa, firme, ejemplar de oposición que han realizado en estos años en el Congreso. Expresidente, ¿qué tanto le dolió la pérdida de uno de esos candidatos en el camino, que estudió en segundo de primaria con usted, que es hijo de una persona que es padre de una persona que usted quiso mucho, el doctor Miguel Uribe? ¿Qué fue lo que pasó? El país se pregunta por qué esa desavenencia. ¿Usted se molestó con él? Gustavo, pues hombre, uno de los mejores líderes políticos que yo he conocido, porque era estudioso, sabía argumentar ante los sectores de opinión, era un gran organizador político, era un hombre franco, Miguel Uribe Turbay. En la mañana de ese fatal día, estuvo con unos universitarios del extranjero en lo que llamaría yo una reunión académica de opinión. Y cuando el asesino le disparó, Miguel se encontraba en organización política en un barrio de Bogotá. Eso retrata lo que significaba. Por supuesto, lo que ha pasado con el doctor Uribe Londoño, yo no quiero hacer comentarios. El partido expidió un comunicado, el doctor Abelardo del Espriella un comunicado muy detallado, y yo creo que yo debo guardar silencio sobre ese tema
que por supuesto deploro muchísimo, Gustavo. Ahora, no va a ser candidato del Centro Democrático, pero es una persona que sigue en la escena y como tal, usted también estaría dispuesto en un futuro a sentarse con él en beneficio del país y a trabajar juntos por una candidatura de alguien más. Me está preguntando por quién en este momento. Por el doctor Miguel Uribe, que dice que va a seguir en la carrera política, ya no como candidato, sino como parte de una campaña. Esto es un tema de responsabilidad que yo tengo con un partido político que es serio, un partido político que no es un partido de momento, sino que tiene una vocación, porque es un partido comprometido con la seguridad como prerequisito para la paz, con el emprendimiento del estudiante, la mediana, la pequeña, la gran empresa, como fundamento para la equidad social, con la equidad social como legitimación de la actividad económica y con un Estado pequeño para ahorrar y llevar los recursos a lo social. Yo tengo responsabilidades con ese partido. La decisión desde mi parte no tiene ningún sesgo personal, una decisión por razones que se han divulgado ampliamente, pero no quiero insistir en el tema, estimado Gustavo. Claro, déjeme pasar a un asunto que tiene que ver más con Abelardo. Usted mencionó el comunicado. En el comunicado hay un enorme respeto por usted y de que todo lo que pasó pues se lo mencionó. No podemos negar que Abelardo se ha convertido en un fenómeno político y que es la persona que tiene hoy en día, según la última encuesta, la posibilidad más grande de enfrentar con éxito al señor Cepeda en las elecciones. ¿Qué tanto le está gustando a Abelardo, el tigre, a usted? No, yo aprecio al doctor Abelardo y he sido gran amigo de su padre desde la juventud, por quien tengo un gran respeto, y Abelardo es un hombre muy inteligente, no hay duda, y nosotros tenemos todo el respeto por él. Él, por ejemplo, en algún momento, cuando regresó al país, me dijo que, como también el doctor Pinzón y como también algunas personas del partido, para participar en la contienda del partido, le dije, hombre, con todo el aprecio, esto se cerró desde diciembre. Pero además está en esta situación tan grave el doctor Uribe Londoño. ¿Qué pasó con el doctor Abelardo? Él dijo, entonces voy por firmas. Un respeto total, ojalá haya después un procedimiento para una gran alianza. Y con el doctor Juan Carlos Pinzón, todas esas conversaciones le han referido al país. Con el doctor Juan Carlos Pinzón le dije, hombre, yo he venido 4 veces aquí, nunca me dijo que quería ser miembro del partido, usted sabe que yo lo aprecio. Inclusive él, muy francamente, uno tiene aquí, y yo lo hago, que reconocer lo que pudo ser un error o una incoherencia del pasado. Yo permanentemente hablo de lo que pueden ser mis incongruencias, que se notan más en esta edad cuando tiene uno un largo recorrido de la vida y tiene un largo recorrido político. Hablamos de esas cosas, pero muy constructivamente. Y él me dijo que él no iba a recoger firmas. Propuso varias objeciones. Entonces hablamos con la doctora Ingrid Betancourt, ¿cómo le parece ella? Nosotros hemos construido con la doctora Ingrid una relación franca, sincera, en esta tarea política. Hace 2 años tuvimos acuerdos con algunas candidaturas regionales y ella le dio el aval al doctor Juan Carlos Pinzón. Expresidente, le va a preguntar Vanessa, que está a esta hora con nosotros. Vanessa, la escucha del señor expresidente Álvaro Uribe. Me da mucho gusto saludarlo, presidente Uribe. Bueno, hoy Abelardo entrega, de hecho, 4.800 firmas ante la registraduría. 4.800.000, Vanessa. Sí, 4.000.000, gracias. 4.000.000. Acuérdese que es que yo no sé diferenciar entre un centímetro y un kilómetro. 4.800.000, tiene razón. Pero lo que quisiera preguntarle es porque ahorita uno, digamos, usted es sin duda pues un jugador muy, muy importante en la contienda que viene. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta en Inbamer, Abelardo no le gana necesariamente a Iván Cepeda, que creo, por lo que entiendo, que es el objetivo del Centro Democrático y de la oposición de Petro. Quedaría Fajardo. ¿Cuál es su opinión frente a Fajardo, frente a Pinzón, frente a Abelardo? Digamos, ¿usted estaría dispuesto
a jugársela por un candidato distinto a alguna de las tres mujeres que son supremamente preparadas y muy tesas las tres que tiene en el Centro Democrático? A ver, Vanessa, su pregunta me obliga a referirme a dos temas. Seguramente ustedes me preguntarán más adelante, no voy a anticiparme. El objetivo nuestro no tiene un nombre propio, Iván Cepeda, sino un proyecto de país. Ellos tienen un proyecto de estatización que termina empobreciendo más a todo el país, no obstante que dice que luchan por los pobres y lo que hacen es hacerle daño a los pobres. Nosotros tenemos un proyecto democrático. Yo creo que el gobierno mío no fue perfecto, no dejó al país perfecto, pero se avanzó en seguridad. Esa seguridad era paz. Nosotros creemos que sin seguridad no hay paz. Nosotros no descubrimos la paz, pero necesita un elemento muy importante que es la seguridad. Avanzó en la economía, redujo pobreza, la habríamos podido reducir más si no tenemos que enfrentar tres crisis: la crisis interna de las pirámides, la crisis con Venezuela, cuando el presidente Chávez empezó a cerrar el mercado, y la crisis financiera internacional que empezó con el derrumbe de Lehman Brothers. Sin embargo, bajamos la pobreza unos 14, 15 puntos, menos de lo que queríamos, y ahí están todas las tareas sociales que se cumplieron en la época. ¿Cómo redujimos el Estado? Pero pasamos en régimen subsidiado de salud de 10.700.000 personas a 21 millones de colombianos protegidos en el régimen subsidiado de salud. Redujimos el Estado, pero el SENA se multiplicó por 8. Pasó de 1.150.000 personas atendidas al año a 8 millones. Pasamos de un ensayo que tenía el presidente Pastrana de 200.000 familias en acción a 2.800.000 familias en acción. Y esto es muy importante porque aquí hay una discusión con este gobierno. Nosotros creamos el programa de los ancianos. El gobierno mío dejó más de 800.000. Lo que no queremos es que le quiten las pensiones a los trabajadores, las reservas de pensiones que son de los trabajadores, para compensar el derroche, porque este gobierno derrochón que ha creado toda esa burocracia, donde se ha dado toda esa corrupción, como se está quedando sin plata y el país sin inversión, entonces este gobierno lo que quiere es echarle mano a los fondos de pensiones que son de propiedad de los trabajadores colombianos para financiar a los ancianos, cuando eso hay que financiarlo del presupuesto. Nosotros hicimos todo eso. Seguramente errores, y uno tiene que, no obstante la edad, donde uno suele ser terco, mirar qué errores se cometieron, y yo lo vivo reconociendo cuando me preguntan, ¿esto fue un error? Y muchas veces he tenido que decir que sí. Entonces, lo nuestro se llama una diferencia de visión de país. Allá tienen, en ese lado del petrismo y del senador Cepeda, una visión pro-cubana, una visión pro-comunista, una visión de estatización, que eso lo único que logra es empobrecer más a los pobres que suelen defender. Contra eso es que nosotros estamos, y con la propuesta de un gran proyecto democrático para el país, con los mismos valores, pero también entendiendo que las circunstancias exigen, las circunstancias nuevas también exigen instrumentos nuevos. Esto es mejorar lo que cayó bien, corregir lo que haya quedado mal y aplicar con mucho rigor lo nuevo para que resulte bien. El doctor Sergio Fajardo, no le voy a contar sino esto. Muchos de nuestros compañeros lo apoyaron para ser alcalde de Medellín. Creo que él no tiene quejas de mi gobierno en lo nacional frente a su alcaldía de Medellín. Creo que le ayudamos. Yo creo que no tiene quejas. Como no tienen quejas los alcaldes de la época. Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, yo creo que no tiene una queja. Yo he respetado mucho al doctor Fajardo. Cuando fue gobernador, nosotros le mantuvimos todo el respeto. Hace algún tiempo me pidió una cita, tuvimos una conversación. En otra ocasión hablamos por teléfono.
Y por supuesto, en esa coalición muchos dirán, bueno, pero es que yo tengo estas diferencias con Uribe. Uno las tiene que escuchar razonablemente. Y por supuesto uno, con todo de la manera más constructiva, expresará también reproches, diferencias. Es que esa unidad que estamos pidiendo no es olvidarse las diferencias, es buscar un acuerdo en las palabras de Álvaro Gómez sobre lo fundamental para la democracia y también reconocer diferencias. Ahí en esta larga respuesta le quiero haberle dicho, Vanessa, con todo respeto, mi pensamiento sobre el doctor Fajardo.